Hola compañeros y compañeros, el día de hoy les vamos a presentar nuestra exposición sobre la autora Gayle Rubin. Esta exposición está a cargo de Natalia Franco, Michelle Gallego, Camila Botina, Camila Valencia, Alejandra Saavedra. Esta autora, Gayle Rubin, tiene 72 años, es una antropóloga cultural y es más conocida por ser activista, teórica, influyente en la política sexual y de género. Ha escrito sobre una variedad de temas, entre ellos está el feminismo, el sadomasoquismo, la prostitución, la pedofilia, la pornografía y la literatura lesbiana, así como antropológicos e historias subculturas sexuales, especialmente en contextos urbanos. Actualmente es profesora asociada de Antropología y Estudios de la Mujer en la Universidad de Michigan. Esta autora se dio a conocer gracias a su ensayo en 1975 titulado El tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo, en la que trata de descubrir los mecanismos históricos sociales por los que el género y la heterosexualidad obligatoria son producidos y las mujeres son relegadas a una posición secundaria en las relaciones humanas. La autora toma como punto de partida que otros autores previamente hablaron acerca del género y las relaciones sexuales como instituciones económicas, como Marx, Engels y Levi-Strauss, autores que fallaron al tratar de explicar de manera inadecuada la opresión de la mujer, ofreciendo una reinterpretación de sus ideas. También formó esta autora parte de la Junta Directiva del Museo de Archivos de Cultura Luther desde 1992 al 2000. En 1994, Rubin finaliza su doctorado de antropología en la Universidad de Michigan y actualmente, como ya lo he dicho antes, trabaja como profesora de antropología en dicha universidad. Hola profesora, hola compañeros. En este caso yo les voy a hablar un poco acerca de un concepto que utiliza la autora. En este caso hemos elegido el sistema de sexo-género. Me basé para tratar de explicarles un poco sobre este concepto en un libro que se llama Glosario de Términos, la crítica literaria femenina, y el texto de Gayle Rubin, El tráfico de mujeres, notas sobre la economía y política del sexo. Gayle Rubin, en este texto del tráfico de mujeres, nos va a definir este sistema sexo-género como un conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas. Va a decir que esto se da de maneras impuestas por convenciones que son específicas para cada sociedad y siempre implican una estratificación por géneros. Gayle Rubin va a crear este término para hablar de una especie de aparato social sistemático que va a producir y a reproducir la opresión y la subordinación de las mujeres. Me voy a referir un poco a un texto que va a reseñar una de mis compañeras más adelante, que es este que ya mencioné anteriormente, en el que pues Gayle Rubin va a encontrar como unas clases de funcionamiento de este aparato social que les nombré anteriormente en su lectura de Levi-Strauss y de Freud. Ella va a encontrar en estas obras que allí se van a describir cosas sin que ninguno de los teóricos las cuestionen. Entonces va a decir que las relaciones de sexualidad establecidas en el remoto humano, que todavía dominan nuestras vidas sexuales, nuestras ideas sobre los hombres y nuestras mujeres y los modos en que educamos a nuestros hijos. Va a decir Gayle Rubin que las implicaciones de los procesos que describen estos autores no son examinados por ninguno de ellos, ni por Levi-Strauss ni por Freud, pero que le proporcionan a ella los instrumentos conceptuales con los que se va a poder construir o vamos a poder construir descripciones de la parte de la vida social, que es la de la opresión de las mujeres, las minorías sexuales y algunos aspectos de la personalidad humana de los individuos. Así, para esta autora, el sistema de sexo-género estará conformado por unas ideas, unas normas y unas convenciones que han llegado a alcanzar el estatuto de leyes naturales sobre la sexualidad y sobre el desarrollo y el comportamiento de los hombres y de las mujeres. Estas leyes,
que fuerzan tanto a hombres como a mujeres a cumplir con papeles que según Rubin no cumplen ya pues en el tiempo que ella escribió esto, en este momento histórico y cultural, con ninguna función que no sea la de reproducir al mismo sistema de sexo-género. También nos va a decir que si en cierto momento este sistema de sexo-género garantizaba como una función de organizar la sociedad, hoy en día pues sería necesario que el feminismo intentara como resolver esta crisis edípica de la cultura, reorganizando el campo del sexo y el género de modo que la experiencia edípica de cada individuo sea menos destructiva. El sistema sexo-género, para esta autora, nunca se marchitará por sí solo, sino que para ella únicamente la acción política podrá remover su reorganización. El objetivo pues sería que una sociedad sin una división sexual y sin géneros, ya que, cito la autora, el movimiento feminista tiene que soñar con algo más que la eliminación de la opresión de las mujeres y tiene que soñar con la eliminación de las sexualidades y los papeles sexuales obligatorios. Esta propuesta de sexo-género de Gayle Rubin es una propuesta de un concepto analítico que va a intentar como desmantelar los mecanismos mediante los cuales la sociedad mantiene pues oprimidas a las mujeres. También incluye un llamado de acción para reorganizar el sistema de sexo-género y en este modo, trasladando el objetivo del marxismo al feminismo, propone una sociedad sin géneros, es decir, una sociedad en que las diferencias no conduzcan inevitablemente a la instauración de desigualdades. La desaparición del género como un proyecto del feminismo o de la imposición de comportamientos y actitudes considerados los adecuados para el sexo masculino y femenino, que por otra parte pues deja por fuera la posibilidad de otros sexos o sexualidades, debería dar paso como al diseño de maneras en las que el género pudiera construirse de modo que los hombres y las mujeres individuales pudieran gozar de un espectro más amplio de elecciones. También hay que tener en cuenta que en un trabajo posterior de Gayle Rubin de 1984 ella va a revisar un poco más sobre esta conceptualización y va a hablar de sexo y sexualidad. Allí va a considerar el sexo y el género no deben entenderse como términos equivalentes, sino que a pesar de que están relacionados, son cada uno independientes. Pero esto va a ser más adelante de la definición que yo acabo de dar. Gayle Rubin, la más buscada, reseñado por Gioconda Espina. En 1978, Rubin empezó a ser notoria en el Día Internacional de la Mujer, empezó a ser criticada, estudiada, entre otros. Empezó a ser citada por las teorías feministas a partir de todos sus trabajos que había tenido con las contribuciones a la teoría. Como explica, en 1984, al contrario de lo que proponía en el año 75, ahora no propone analizar el sistema sexo-género porque le parece que es esencial analizar separadamente género y sexualidad, si es que se desea reflejar con mayor fidelidad sus existencias distintas. De esta manera, Rubin sigue y se separa de gran parte del pensamiento feminista que trata a la sexualidad como simple derivación del género. Algunas lesbianas piensan igual que la autora, obviando que las lesbianas no solo son oprimidas por ser mujeres, sino que son oprimidas en su calidad de homosexuales y pervertidas, lo que Rubin lo pone como términos de pervertidas y desviadas para abreviar todas las orientaciones sexuales estigmatizadas debido a la estratificación sexual, no de género. Dice Rubin que al igual que en la teoría marxista hay que llevarla más allá de donde la dejó Engels. A la teoría psicoanalista también hay que llevarla más lejos de donde la dejó Freud. La civilización que conocemos, esta que llamamos patriarcal, no solo está fundada sobre el tabú del incesto, como dice Freud y ratificó Levi-Strauss. En realidad, la división sexual del trabajo puede ser considerada otro tabú, la prohibición de la igualdad de mujeres y hombres, que exacerba las diferencias biológicas y así crea al género. Pero también podemos hablar de otro tabú,
el de los arreglos sexuales distintos a los heterosexuales. En términos lógicos, una regla que prohíbe ciertos matrimonios e impone otros presupone una regla que impone la heterosexualidad obligatoria y la construcción de la sexualidad femenina. Rubin llegó a decir que la heterosexualidad es un proceso instituido y que si los imperativos biológicos y hormonales fueran tan abrumadores, no sería necesario asegurar las uniones heterosexuales por medio de la interdependencia económica. Rubin coincide con Mitchell en que, puesto que el psicoanálisis es una teoría del género, de la relación de los sexos, dejarlo de lado sería suicida para el movimiento político dedicado a erradicar la jerarquía de los sexos. La opresión de las mujeres es muy profunda y la agenda política feminista no extirpará las raíces del sexismo. En 1978 volvemos a saber de Gayle Rubin porque funda el primer grupo feminista lésbico sadomasoquista, con Pat Califia, en San Francisco, Estados Unidos. En los 5 años de existencia del grupo Samois, la política y la teoría feminista cambiaron porque no había manera de evitar el tema del uso del poder en las relaciones sexuales. En 1981, el grupo publica su primer libro sobre sadomasoquismo escrito por y para mujeres, llegando al poder, en el que Califia, Rubin y otros reivindican el sadomasoquismo lésbico como una manera de empoderarse a través de la sexualidad. Esto hace un llamado a la construcción a una alianza de todas las minorías sexuales de que una u otra manera subvierten a la heterosexualidad. Buenas tardes, compañeros y profesora. A continuación voy a hablar acerca del ensayo Tráfico de Mujeres, Notas sobre la economía política del sexo. Este fue escrito en el año 1975 y con el cual Rubin tuvo un gran reconocimiento. Dentro de este ensayo, la autora nos permite descubrir aquellos mecanismos históricos y sociales por los que el género y la heterosexualidad, la cual ella denomina como obligatoria, son producidos y las mujeres pasan a ser relegadas a una posición secundaria en las relaciones humanas. Es dentro de este texto en el que por primera vez se toca el concepto de sistema género-sexo, dentro del cual se comprenden las relaciones de sexualidad, las relaciones de producción y las relaciones de opresión. Rubin nos define este concepto puntualmente como el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas. Para Rubin, dentro de su ensayo, se hace necesario hablar acerca del pensamiento de Marx y Engels, autores que anteriormente discutieron acerca del género y de las relaciones sexuales como instituciones económicas. Es por eso que se ve en la obligación de explicar a través del sistema sexo-género que las mujeres no solo han sido traficadas por las razones que lo han sido los hombres, sino que también y sobre todo por el solo hecho de ser mujeres, que somos vistas como reproductoras, como vientres y como pechos que se pueden intercambiar para su acceso sexual. La división de los sexos reprime características de todos, tanto de hombres como de mujeres. Pues si bien suprimir este componente homosexual tiene como consecuencia la opresión misma de los homosexuales. Entendemos que como parte del mismo sistema de reglas y relaciones que concluyen con la opresión de las mujeres. Por otra parte, ya no se puede abonar por una teoría de la opresión de las mujeres como un derivado de la opresión de clase, siendo que las mujeres pueden ser intercambiadas ya como mercancía, pero también simplemente como mujeres. Una frase que nos dice Rubin es: el género es una división socialmente impuesta de los sexos. Dentro de la lectura de este ensayo podemos entender que cuando se utiliza este análisis marxista que ella hace del capitalismo, lo ve dentro de este sistema sexo-género,
nota la exclusión de las mujeres en el sistema de intercambio, ya que se establece a los hombres como a los capitalistas y a las mujeres como sus productos aptos para el cambio. Finalmente, Rubin nos propone que el sistema sexo-género debe ser reorganizado mediante la acción política, que ésta no debe solo apuntar a la eliminación de los hombres, sino también a la eliminación del sistema social, que es el que ha creado este sexismo y el género. Quiero terminar con estas palabras y es: el sueño que me parece más atractivo es el de una sociedad andrógina y sin género, aunque no sin sexo, en el que la anatomía sexual no tenga ninguna importancia para lo que uno es, lo que hace y con quién hace el amor. Bueno, yo les voy a hablar sobre la reseña de Diego Mario Ponte del texto Reflexionando sobre el sexo, notas para una teoría radical de la sexualidad de la antropóloga estadounidense, publicado en 1984. La estructura del texto se divide en 6 apartados, incluyendo las conclusiones, en donde toca temáticas como la sexualidad, el feminismo, el género, y también se habla sobre las desventajas de los grupos que no cumplen con el estándar deseado por las mayorías. Rubin toma como base muchas teorías. Entre ellas aborda el pensamiento marxista, identificando el papel de las mujeres dentro de la sociedad capitalista. Esta reseña nos deja observar que la tesis central de este trabajo es la defensa de una teoría radical de la sexualidad, aunque esta teoría no pretende ser un término medio o solución de compromiso entre una visión supuestamente extremista de acogimiento de todas las formas de ejercer la sexualidad. Llega entonces la antropóloga a la conclusión de que, igual que el género, la sexualidad es política. Esta está organizada en sistemas de poder que motivan a algunos individuos y o actividades, mientras que castigan y minimizan a otros y otras. Rubin comienza por presentarnos un panorama de la situación de represión sexual que se vivía en Estados Unidos, concretamente sobre las disposiciones legales, actuaciones policiales, aptitudes de la prensa y comportamiento de los políticos y de gran parte de los ciudadanos. De la descripción hecha por la autora se puede notar que un gran número de autores, desde los centros de poder hasta la sociedad civil, presentan una atención desmesurada al ejercicio de la sexualidad y a la represión y condena de todos aquellos individuos que no encajan dentro del patrón considerado correcto. A decir de Rubin, el deseo de reprimir las conductas sexuales consideradas inadecuadas genera una serie de mitos con los que justifica la adopción de medidas restrictivas. Luego de presentarnos este panorama, Rubin nos brinda alcances interesantes acerca del pensamiento que, a partir de la adopción del cristianismo en Occidente, se ha gestado respecto a la sexualidad y su ejercicio. Más aún, a partir del siglo XIX, la intervención de la ciencia y del psicoanálisis ha afianzado y legitimado esa fijación, esa preocupación por el ejercicio de la sexualidad. La autora rescatará la importancia de los parámetros y normas sociales en la construcción de la sexualidad y de nuestra concepción sobre la misma. La idea de la sexualidad como una cuestión biológica implica históricamente que se considere una pequeña porción del universo sexual como bueno o aceptable, dejando en niveles de calificación inferiores todo lo que se considere perverso, antinatural, inmaduro, etc. Dentro de la jerarquía sexual imperante, Rubin coloca en los estratos menos respetados a los homosexuales, que mantienen relaciones ocasionales, los fetichistas y quienes se sienten atraídos por los jóvenes. Más adelante se explican los fenómenos de la transformación sexual y la estratificación sexual. El primero alude a la segmentación y apropiación de espacios que realizan los individuos de las distintas comunidades eróticas, favorecido por el desarrollo industrial y urbano. El segundo tiene que ver con el recrudecimiento de medidas y controles sociales destinados precisamente a hacerles difícil la vida a las personas que pertenecen a dichas comunidades. Bueno, y para concluir, para la autora es importante seguir luchando por la eliminación de los géneros y las prácticas sexuales obligatorias, como lo mencionaba mi compañera anteriormente, pensándose en una sociedad donde la anatomía social no influya ni determine lo que es o lo que hace una persona, puesto que esta es una de las razones por las que la autora decide crear, indagar, investigar sobre este concepto o sistema género o sexo, ya que las mujeres en la época anteriores no podían permitirse y no eran conscientes
de los beneficios que les circulaban, así que quedaban totalmente reducidas en cuanto a esto. Ahí donde se hace importante que se creen estos acuerdos en donde la sociedad transforme la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en la que solo beneficie esas actividades transformadoras. Muchas gracias.